Apreciados colegas de Change Américas, nuevamente un gusto tener la oportunidad de conversar con todos ustedes en los diferentes países donde tenemos la oportunidad de compartir diferentes experiencias, pues nuevamente hoy compartiendo con una gran organización. Ya van a conocer mucho más de Bogotá Móvil, van a conocer a su presidente, a su CEO. Vamos a tener nuevamente la oportunidad de conversar acerca de cultura, por eso también nos acompaña una persona increíble que tengo hace muchos años la oportunidad de conocerla, que es Astrid. Ya ella también nos va a compartir un poquito de qué se trata su rol dentro de Bogotá Móvil. Entonces, sin más preámbulos, Juan Fernando, gracias por atender la invitación. ¿Cómo has estado? Bien, Ciro, mil gracias. A ustedes también, mil gracias por darnos este espacio. Súper rico. Astrid, un placer volverte a saludar. ¿Cómo has estado? Muy bien, igualmente para mí es un placer trabajar contigo y bueno, gracias por este espacio también. Bueno, como todos ustedes saben, en el momento de esta grabación llevamos más o menos 100 días de cuarentena, de pandemia, y muchas organizaciones se vienen preguntando cómo va a ser esto de aquí en adelante. Ya se habla de una nueva normal. Estamos hablando que realmente la incertidumbre que nos está llevando todo este proceso, pues nos pone a pensar cuál es la cultura que necesitamos, cuál es verdaderamente la forma de trabajo para seguir adelante. Seguramente Juan Fernando y Astrid, si hubiéramos hecho esta grabación en enero del 2020, hubieran sido otras respuestas, pero la vida es como es, así que pues quisiera arrancar este conversatorio de cultura preguntándoles qué es Bogotá Móvil, porque tal vez mucha gente no tiene ni idea lo importante y lo socialmente importante que ustedes hacen. Juan Fernando. Vale, bueno. Mira, Bogotá Móvil es una empresa de operación de transporte. Pues somos uno de los concesionarios del sistema de transporte masivo de Bogotá. En total, para darte una idea, somos alrededor de 15 concesionarios de transporte que tenemos distribuida la misión de pues, transportar a todos los bogotanos, algunos, como en nuestro caso, en un corredor exclusivo para buses únicamente, y otros que sí realizan el transporte pues, por todos los corredores de la ciudad. Nosotros somos una empresa bastante joven, llevamos básicamente un año y medio, del cual fueron 6 meses iniciales de preparación, de etapa preoperativa, y un año ya operando. Tenemos más o menos 1.300 funcionarios. Prácticamente el 90% de nuestra empresa es personal netamente operativo y un 10% personal que se dedica a un rol pues, más administrativo. Y somos uno de los concesionarios que está regido por un ente gestor que es Transmilenio, que es el que, el que rige pues, la operación, y tenemos un contrato de concesión a 10 años. Ok, o sea que estuviste hace poco de cumpleaños en la compañía, celebrando tu primer año de vida. Estuvimos celebrando nuestro primer año en COVID, una celebración también muy distinta como seguramente lo hubiéramos querido hacer, pero sí, no dejamos pasar ese momento. Obviamente Astrid tuvo mucho que ver, que es como esa área que está siempre pendiente de todos esos momentos especiales que hay que tener en cuenta y de compartir con la gente. Y bueno, ahí tuvimos un ratico entre la virtualidad y algunos presenciales para celebrar. Oye, ¿y quién es Juan Fernando? Cuéntanos un poquito de ti. Nada, mira, yo tengo 41 años, soy caleño, tengo 2 hijos. Digamos, en general en mis ratos libres me gusta hacer deporte, hoy en día un poco difícil. Soy uno de esos tantos adictos al trabajo. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente, pero le dedico muchísimo tiempo. Y nada, apasionado de lo que hago, obviamente. Llevo 20 años trabajando en el sector transporte y me encanta y me gozo lo que hago. Ok, bueno, qué interesante, sí, efectivamente el tema del CEO que le dedica mucho tiempo al trabajo puede traer sus ecos positivos porque pues claramente ese rol es fundamental que tiene que estar supervisando todos estos temas. Ahora nos vas a contar un poquito en términos culturales cuál es ese estilo de liderazgo al que le apuestas. Astrid, cuéntanos un poquito cuál es el área que diriges y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy líder o directora senior de talento humano en Bogotá Móvil. Llevo pues trabajando con Juan Fernando en esta gran empresa porque realmente eso es lo que es para mí.
pues el año y medio que lleva Bogotá Móvil. Llevo 15 años trabajando en el sector transporte con este grupo empresarial del cual realmente me siento muy orgullosa de ser parte y muy feliz. Realmente creo que es el mejor, siempre se habla de la mejor empresa para trabajar, pero yo diría que es un grupo empresarial y para mí es el mejor sitio para trabajar. Y bueno, acompaño a Juan Fernando en todo el tema de la estrategia de la compañía y ahora en todo este gran reto de cultura corporativa. Y eres mamá, cuéntanos un poquito de ti, Okay. lo que puedas compartirnos. Sí, soy mamá, soy mamá de un niño, no, de un adolescente, tiene 21 años, está estudiando, casada actualmente, muy feliz. Y bueno, ¿qué me gusta hacer? Bueno, me gusta, soy muy curiosa por el aprendizaje. Me gusta estar compartiendo mucho espacios, aprender, estudiar, leer. Siempre estoy leyendo 1 o 2 libros al tiempo que me recomiendan de muchos temas y eso me gusta. Sí, yo tengo la oportunidad de conocerte ya hace varios años y es increíble tu energía, que también agregaría a tu perfil una energía siempre positiva, una cara amable. Y eso en cultura es fundamental, ¿no? Porque todos los días estás irradiando y el líder necesita ser coherente desde ese punto, ¿no? Juan, ¿quiénes son los clientes bueno, de Transmilenio y en este caso, quiénes son los clientes de Bogotá Móvil? Bueno, pues a ver, yo te diría que tenemos muchos clientes y hay siempre una discusión de fondo sobre, cuando tú miras un poquito estos procesos de realmente quién es el cliente, pero yo te diría que yo identificaría al menos 4 grandes clientes. Por un lado, nuestra razón de ser y a quienes nos debemos, que son los usuarios, digamos los casi 2,5 millones de usuarios que transportamos en el sistema troncal entre casi 7 concesionarios. Por otro lado, obviamente, Transmilenio, pues es un cliente nuestro, finalmente tenemos un contrato de concesión con ellos. Nuestros empleados, yo te diría que todos los empleados de Bogotá Móvil son también un cliente importante para la organización y al mismo tiempo, obviamente, sus accionistas. Yo resaltaría esos 4, digamos, como clientes principales. Ahora, en una organización como Bogotá Móvil, ¿cuáles podrías compartirnos en este conversatorio? ¿Cuáles son las apuestas o cuál es la apuesta estratégica? ¿Cuáles son, cuando uno se mete a este negocio, cuál es la prioridad estratégica? ¿Hacia dónde va Bogotá Móvil? Cuéntanos lo que nos quieras compartir. Mira, yo te diría, obviamente, si bien aquí siempre pues al final cuando tú estás contratado como CEO, pues al final siempre terminan buscando un poquito como los resultados de cuáles son los números y cuál fue la apuesta de negocio al cual le apostaron los accionistas. Pues finalmente, la empresa finalmente se debe a su gente. Y al final, si tú tienes un equipo que está comprometido, que está a gusto, que trabaja rico, que es feliz en lo que hace, todo lo demás viene por añadidura. Yo te diría que aquí la gran estrategia y en parte del grupo empresarial que está, o los grupos empresariales que están detrás de Bogotá Móvil, casi que su apuesta siempre ha sido ese, el tener empleados contentos, el ser cercana a su gente. Así que te diría que la estrategia es en muy buena medida enfocarse en el bienestar de la gente. Interesante que nos compartas esto como una apuesta de los dueños, porque muchas compañías manifiestan esos temas, pero pareciera que a veces son filosóficos. Desde el punto de vista de un CEO, ¿qué piensa usted? O sea, ahí Juan Fernando, en el día a día, ese tema de que la gente sea verdaderamente prioritaria, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo eso se traduce en acciones del día a día en Bogotá Móvil? Pues mira, a ver, es un tema difícil porque obviamente tener al 100% de la gente contenta no es fácil, obviamente. Tú tienes unas restricciones de operación, unas restricciones contractuales, restricciones económicas y tienes que ver cómo juegas con todo para de una u otra forma, pues tratar de lograr ese objetivo y que al final tú logres tener siempre, digamos, un buen balance entre que la gente esté contenta, en que le estés dando lo que quiere y al mismo tiempo lograr también como los márgenes y las rentabilidades que esperas del negocio.
digamos, cómo es nuestro día. A ver, nosotros en general, para cada año lo que hacemos es plantear cuáles van a ser como todas las estrategias enfocadas a bienestar, a diferentes eventos y demás temas culturales que hacemos, pues enfocados obviamente en nuestra gente y en particular en las familias. Digamos que parte del reto y como la apuesta que ha tenido siempre este grupo es ver cómo no solamente pues te enfocas en el empleado, sino también en su familia. Finalmente el bienestar que logres en su familia va a ser bienestar para el empleado y va a ser uno de los temas que más va quizá a retener o a cautivar a ese empleado para que esté feliz en la empresa. Ahora, voy con Astrid porque cuando ustedes empiezan a compartirme, hace un tiempo que los conocí, toda esta historia de realmente enfocarse en el empleado y nace, digamos, un proyecto de cultura, muchas empresas están preguntándose hoy en día cuándo es el mejor momento para empezar un proyecto de cultura. Y uno diría, bueno, pero si apenas llevo un año, pues de pronto no es el momento, pero ustedes decidieron empezar un proyecto de cultura. ¿Por qué empezar un proyecto de cultura, Astrid, en una empresa que relativamente es tan joven? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, yo diría que el momento es, cualquier momento es ideal. Es decir, el momento yo creo que es primero estar convencido de la importancia de la cultura, cómo se alinea con la estrategia. Por eso Bogotá Móvil le apostó al tema de cultura, porque estamos convencidos que definitivamente cultura es la base para desarrollar la estrategia. Y aquí recuerdo la frase del doctor Peter Drucker, y espero no equivocarme, ¿no? De la cultura, ¿cierto? Se desayuna a la estrategia a la hora del desayuno, bueno, algo así. Y estamos convencidos de eso. Es decir, nosotros podemos implementar lo que sea, pero si no tenemos una cultura sólida que responda a eso, pues seguramente los resultados no van a ser los esperados. Yo no estoy diciendo que seguramente otras compañías, ¿cierto?, que no han optado por esto, no tengan resultados, pero nosotros estamos convencidos definitivamente que el tema de cultura va de mano de la estrategia y es el que nos apalanca finalmente el resultado. Resultado, y aquí quiero hacer una claridad, cuando hablo del resultado no es solo el resultado económico, ¿no? Resultados de trabajo en equipo, alineación, el tema, lo que decía Juan Fernando, de lo importante que es para nosotros la gente, del compromiso de la gente, ¿no? De la pasión, es uno de nuestros valores organizacionales. Entonces, para nosotros el tema es muy importante. Ahora volveré contigo para que nos compartas los 4 atributos de cultura que ustedes le dieron la relevancia. Juan Fernando, muchos clientes, muchas personas, digamos, de la comunidad en general de talento humano, siempre nos preguntan cómo involucrar al CEO en un proyecto cultural. Entonces quisiera, pues, de la manera más abierta posible que me contaras, desde tu punto de vista, ¿por qué un CEO tiene que apostarle o crees que tiene que apostarle a un proyecto de cultura? ¿Cuál va a ser realmente o es el beneficio para un CEO meterse en un tema cultural, que para muchos puede ser gastar horas, esfuerzo, tiempo, presupuesto, para otros puede ser el diferencial, una ventaja competitiva, pero tú desde el rol del CEO, ¿por qué meterse en un proyecto de cultura? ¿Qué nos compartirías? Mira, lo primero, como decía Astrid, Nocho, si tú tienes claro lo que quieres y cuál debe ser esa, digamos, esa apuesta de ese proyecto de cultura en tu empresa, pues finalmente vas a lograr mucho más fácil los objetivos, sin lugar a duda. O sea, eso es clave. Y uno de los temas es que para tú lograr que las cosas se implementen y se den de la mejor forma, es con ejemplo. Entonces, si directamente desde la cabeza, por así decirlo, te ven involucrado y en tu forma de actuar y en lo que haces efectivamente es consecuente con la cultura que realmente estás promoviendo, pues obviamente eso va a facilitar mucho que todos los procesos fluyan en toda la organización y que en realidad todo el mundo esté preocupado y pendiente por lograr ese objetivo. Entonces, para mí, pues, claramente no es un tema delegable, es un tema que sin lugar a dudas requiere del trabajo de todos y obviamente del CEO dando ejemplo desde el primer día. Eso que cuentas, qué importante es la conciencia, porque entre más arriba estás, más te expones. Y si tienes Claro, más de me dice que tienes más de 1.100 empleados, es lo que entendí, ¿cierto? sí, ya estamos como en 1.300 empleados y claramente lo que dices, quizá a veces entre más arriba estás,
es cuando más expuesto estás, cuando todo el mundo está mirando lo que haces, lo que dices, lo que piensas, y finalmente es donde más debe ser más consecuente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Ahora, volveré a preguntarte cómo ha sido eso del ejemplo y las luces y las sombras de tener de tener esa necesidad de coherencia. Hay una frase que me encanta que dice que lo más difícil cuando eres adulto es ser coherente. Y en cultura eso nos pone a nosotros en un reto gigante. Astrid, cuando ustedes empiezan este proyecto de cultura, sugieren priorizar 4 grandes atributos de cultura. Eso es algo que normalmente también nos preguntan mucho y es cuántos comportamientos o atributos o valores culturales debería tener una organización. La respuesta es que no existe una receta de cocina. Amazon tiene 14 principios culturales, BBVA tiene 3 principios culturales, Bogotá Móvil tiene 4. Cuéntanos esos 4, en palabras simples, ¿cuáles son y por qué esos 4? Bueno, esto fue un trabajo que hicimos de construcción colectiva. A nosotros nos gusta mucho en todos estos proyectos que iniciamos vincular a todas las personas de todos los niveles de la organización y por eso hablo que fue un proceso de construcción colectiva pues acompañados de Change que nos acompañó en esta estrategia. Hicimos pues focus group con nuestros operadores, técnicos de mantenimiento, gente de administración. Fueron unos talleres muy lindos donde pues se les explicó todo el proyecto que estábamos haciendo y el resultado de este trabajo de construcción colectiva, vuelvo y resalto, que es como así muchos nosotros consideramos que debe ser un proceso, y salieron 4 atributos que nos encantaron y realmente van muy de la mano de lo que queremos. Y es el tema de referentes en excelencia, es uno de nuestros atributos. Porque pues definitivamente es algo a que le apostamos, ¿no? Es decir, le apostamos a ser referentes en este mercado de transporte masivo a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros realmente siempre aspiramos a lo grande, ¿no? A hacer unos grandes desafíos de referentes en este tema. 2, un tema de vidas seguras. Imagínense, tenemos la responsabilidad, ¿no?, de transportar diariamente millones de vidas. Entonces, eso es un atributo importantísimo para la compañía. Vivimos nuestros valores porque estamos convencidos de definitivamente que también los valores que declaramos en nuestra estrategia de la compañía, a eso le apostamos. Y el último que también nos encanta y es el servicio con estilo. También que pues un servicio que hace que seamos diferentes, ¿no?, de la prestación del servicio a nivel de muchas otras compañías. Entonces, bueno, nos encantaron y tenemos un gran desafío alrededor de esos 4 atributos. Ahora, en un proyecto de cultura, ahorita volveremos a hablar del modelo de las 8 palancas y compartir un poco cómo ese modelo se puede aplicar en una empresa como Bogotá Móvil, pero hablemos un poco precisamente, ya nos contabas de estrategia, nos invitabas a pensar y a reforzar que la cultura es un apalancador de la estrategia. Cuéntanos, Juan, cuando un proyecto de cultura, en tu caso, en el rol del CEO, ¿tú qué esperas de talento humano? O sea, muchas veces los de talento humano nos imaginamos como muchas cosas en cultura, como 100 ideas, pero para un CEO, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué le diría a todas esas personas de talento humano? ¿Qué esperarías de nosotros? Uy, a ver, el área de talento humano juega un rol vital. Digamos, primero, obviamente, es un apalancador enorme. Segundo, es un área que en este tipo de procesos ayuda mucho como a generar cohesión en los distintos grupos para poder llevar a cabo el proyecto. Y sin lugar a dudas, obviamente, si bien cuando se trata de cultura, esto no es un tema que trabaja un área aislado para la organización y dice, esta va a ser nuestra cultura y se creó. Como contaba Astrid, esto es un tema que hicimos de la mano de toda la organización e incluso de los accionistas. Te diría que pues, el área de gestión humana juega un rol también de liderazgo enorme. Obviamente es como esa brújula y en el caso nuestro, así lo siento que ha sido esa brújula, como que ha sabido llevar el norte del proyecto y ayudar como a ir encauzando y encaminando todo a que todo se dé.
Obviamente, por un lado, desde la construcción del proyecto, pero asimismo, cuando uno empieza a revisar la ejecución de las palancas, pues el área de gestión humana termina siendo transversal a todos los procesos, porque finalmente es esa área de soporte que involucra a la gente. Al final, la cultura de una empresa, pues no es en sí el nombre de la empresa BMO, sino que son sus empleados, ¿no? Cómo los empleados adoptan esa cultura y se comportan conforme a ella. Entonces, pues, el rol de liderazgo, mejor dicho, es como el área de apoyo llamada a trabajar muy de la mano con el CEO y obviamente el resto de áreas de la organización. Me gustaría mucho, les voy a compartir aquí a todos los que nos están escuchando, vamos a compartir acá una diapositiva, precisamente que les voy a invitar a un reto aquí a los dos colegas que nos comparten hoy de Bogotá Móvil. Entonces vamos aquí a ver precisamente las palancas, ¿no? Permítanme un segundo aquí, vamos a compartir las palancas, ¿no? Entonces les voy a poner un reto así interesante, a ver ustedes por dónde creen que hay que arrancar. Muchas personas nos dicen, Ciro, o Change America nos invitan, nos dicen, mire, los proyectos de cultura tienen como muchos sabores, ¿no? Tienen muchas herramientas, metodologías, incluso existen más de 35 metodologías de cambio cultural. Y este modelo ha querido como resumir formas de aproximación de cómo gestionar la cultura. Entonces, voy a arrancar con Juan. Si veíamos estas 8 palancas, rápidamente recordémoslas, o sea, tú puedes gestionar cultura o evidentemente desde todo lo que es estrategia, todos los proyectos claves de la organización, puedes trabajar la palanca de liderazgo que tiene que ver, digamos, con todo el tema de dar ejemplo que ahorita nos conversábamos, con todas las prácticas de talento humano, desde la selección hasta el retiro, con todo lo que son los ritos, rituales, prácticas culturales, con todo lo que es diseñar estructuras, roles, responsabilidades, con todo lo que es los espacios de trabajo, que para ustedes es pues, muy importante, porque al final ustedes, pues su negocio opera a través de todo el sistema, ¿cierto? Procesos y tecnología, pues que es la manera como se hacen las cosas en Bogotá Móvil, y gestión de cambio, que es cómo logramos que la gente esté comunicada, que la gente aprenda y que la gente quiera vivir esos 4 atributos de cultura de los que nos habló Astrid. Entonces voy a arrancar por Juan. ¿Por dónde arrancarías tú? ¿Cuál es la palanca que a ti definitivamente te gusta y que recomendarías? Y en el caso de Bogotá Móvil es para ti la prioritaria. Si tuvieras que escoger una. Yo te diría, a ver, yo diría que digamos, la selección de la palanca por la cual uno debería arrancar depende quizá también un poco del momento en el cual se encuentra la organización. Yo te diría que en el caso de Bogotá Móvil, si me dijeras, oye, tenemos que arrancar por una de estas 8 palancas, porque me gustaría más de ir, arranquemos quizá con 2. Pero si tuviera que escoger una, yo arrancaría por prácticas de talento humano. ¿Por qué? Mira, ahorita estamos trabajando en un tema muy bonito, de hecho, que tiene que ver con lograr ser la primera empresa de transporte en Colombia certificada como empresa familiarmente responsable. Esa es una idea que viene obviamente del área de gestión humana liderada por Astrid y tiene que ver mucho con lo que te decía y es que al final este es un grupo, digamos, detrás de BMO hay un grupo empresarial que se enfoca mucho en la gente. Y en ese sentido hay una gran cantidad de prácticas, digamos, de temas de bienestar que están enfocados en cómo le das a la gente para lograr ese objetivo de ver cómo tenemos personas felices trabajando en Bogotá Móvil. Y creo que es como el punto que tenemos ahorita fuerte. Nosotros tuvimos un año demasiado duro 6 meses duros de correr a montar todo el andamiaje para poder iniciar operación. Además, una operación grande, pues que casi que el reto era casi en 5 meses realmente, porque arrancamos entre diciembre y enero, pues y ahí entre fiestas y vacaciones se perdía mucho tiempo. Pero era en 5 meses planear todo muy bien y el primer año de operación fue un año muy duro. Un año de una operación de tratar de mantener el estándar de empresas que desde hace 20 años venían haciendo, pues venían prestando un servicio que es muy exigente y nosotros entrar pues nuevos a cumplir las mismas metas e incluso mucho más exigentes hoy en día en nuestro contrato. Entonces ha sido un año también muy duro de habernos trazado unos objetivos, unas metas, de tener indicadores y demás.
y ahora es como el momento de empezar a enfocarse en eso, en ver cómo le empezamos a entregar a la gente y adecuar todas las cosas que necesitamos para tratar de garantizar esa estabilidad y esa condición pues, que requerimos de sostenernos ya en lo que estamos durante estos casi 9 años que nos quedan. Por eso me enfocaría ahorita ahí. ¿Te enfocarías ahí? Bueno, qué interesante que se estén certificando en FR, que entendería yo también los pone a ustedes en otro nivel respecto a lo que se promete, se tiene que cumplir, ¿no? Astrid, bueno, te voy a hacer la misma pregunta a ti. Digamos, si uno viera estas 8 palancas metodológicamente hablando y tú tuvieras que recomendar por dónde arrancarías o por dónde arrancó Bogotá Móvil, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, nosotros, como dice Juan, en este primer año de operación, creo que nos tocó casi que te voy a decir aceleradamente trabajar en las 8, ¿sí? Sin tener todavía, lógicamente, una metodología, sin tener todavía, pero teníamos un reto importante y un desafío, como ya lo dijo Juan Fernando, y era estabilizar una operación, ¿no? Y que para los usuarios o para nuestros clientes, como ya lo dijimos, fuera transparente de que una concesión cerraba y arrancaba otra. Y yo creo que el tema fue así. O sea, nunca para los clientes, nuestros usuarios, ¿no? Sintieron, no, ve, ahora hay otra, no, sino pues digamos que fue, el tema se hizo muy bien y estabilizar una organización en un año, pues básicamente yo creo que trabajamos en todo. Ahora, cuando ya nos sentamos, ¿no? A decir, bueno, vamos a trabajar en el tema de cultura corporativa, ¿por dónde arrancamos? Arrancamos casi en el orden que tú lo tienes ahí, ¿no? Es decir, trabajamos mucho en el tema de alinear todo lo de cultura corporativa a la estrategia. Le apostamos mucho al tema liderazgo. Para Bogotá Móvil, el tema de liderazgo es un tema fundamental de compañía. Creo que eso ha permitido implementar este proceso de cultura corporativa en el nivel que está. El tema del liderazgo, empezando por Juan Fernando, que está pues en la cabeza de la compañía, en la dirección. Entonces, pues creo que el liderazgo ha sido muy importante. Ok, voy a hacerte una pregunta, ahorita volveré contigo Astrid, pero voy a hacer una pregunta a Juan, y es que los proyectos de cultura en general y gestionar una compañía nunca será fácil, porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, así de simple. Em, ¿Cuáles son las luces y cuáles son las sombras? Sobre todo, ¿qué te preocupa de un proyecto de cultura? De pronto, como CEO, que tú dirías, esta es una alerta roja, esta es un riesgo. ¿Qué te preocupa que nosotros de pronto deberíamos, como equipos de cultura, de talento humano, tener en cuenta? No, como dices, obviamente, digamos, los temas más duros de esto es que, pues al final aquí somos 1.300 personas, todas distintas. Y digamos, el rol efectivamente de liderar y manejar equipos de trabajo no es un rol sencillo. Es de todos los días aprendes. Eh, y digamos, en este tema, a mí qué me preocuparía, digamos, una vez que tomamos la decisión de vamos a trabajar en este tema de cultura organizacional y a ver cómo empezamos digamos, a permear esa cultura en toda la organización y podernos medir en el tiempo, digamos, porque no es un tema que sencillamente tú lo creas en un mes y ya se dio. Y digamos, en 2, 3 años que estemos haciendo mediciones y veamos si realmente la cultura de la organización es la que queríamos, pues uno de los temores es, bueno, que finalmente no logremos llegar hacia donde queríamos llegar. Obviamente en la medida que seamos consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, seguramente lo vamos a lograr, no me cabe duda. Y estoy seguro que nosotros vamos a llegar allá. ¿Cuál será la dificultad? También en empresas grandes suele pasar que puedan crearse especies de subculturas dentro de la misma organización, ¿sí? Quizá en empresas más pequeñas es mucho más fácil llevar ese proceso. Acá podrá ser un reto mayor. Tenemos también distintas instalaciones, digamos que ese es un reto nuevo también para este caso, porque la gran mayoría de las personas que conforman BMO venían de distintas empresas. En general las empresas estaban acostumbradas a trabajar en una sola locación. Entonces tú llegabas allá y veías a todo el mundo, o sea, todos los días tú podías tener interacción con la mayoría de la gente. Aquí no, aquí ya tenemos distintos patios de operación, entonces no necesariamente hoy me pude ver con Astrid, entonces
implica un poquito el reto de ver cómo logras que esa cultura que quieres se dé por igual en ambos sitios y que toda la gente, sin necesariamente estar en contacto permanente, esté haciéndolo de la misma forma que esperas. Esos son los retos duros. Claro, has dicho muchas cosas que me parecen totalmente relevantes, si me permite rescatar. Lo primero es que creo que un proyecto de cultura tiene que ser data driven, tiene que tener datos hechos, tiene que estar midiéndose, porque la cultura, al ser un video, no una foto, pues son los hábitos del día a día. Entonces, seguramente con el COVID y con todo esto a ustedes les ha pasado que las condiciones cambiaron y por lo tanto la cultura se va moldeando, se va moviendo para bien o para mal. Entonces, me encanta pensar que hay que medir muchas veces cultura. Nosotros consideramos que la cultura hay que medirse en tiempo real, como cuando tú mides el servicio al cliente o así debería gestionarse la cultura. Dijiste algo que también me parece clave, la subcultura. Yo trabajé con Espresso Bolivariano, trabajé con Brasilia, trabajé con Berliner del Fonse, he trabajado con muchas empresas, digamos, que son diferentes a ustedes, porque al final, pues una cosa es, digamos, turismo y otra cosa, pues es digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? El negocio de ustedes, ¿cómo se llamaría? El día a día, ¿cómo? El transporte. Transporte masivo de pasajeros. Transporte masivo, correcto. Pero, y ahorita volveré sobre ese punto, ¿cómo gestionar cultura con cargos como por ejemplo un conductor de un bus de Transmilenio o personas operarias de un taller? Porque mucha gente a veces también hace esas preguntas que es tan fácil o difícil con diferentes perfiles. Ahorita te haré esa pregunta, ¿tú cómo lo ves? Y hablaste también del tema del tamaño de la compañía. 1.300 personas ya no es una compañía pequeña, es una compañía que tiene muchos matices. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Bancolombia debe tener aproximadamente 36.000 empleados. El grupo Nutresa en su total debe tener 55.000 empleados. McDonald's a nivel global, 1.900.000 empleados. ¿Y cómo lograr tú, por ejemplo, una compañía como McDonald's, que una Big Mac se ofrezca de la misma manera en Lausanne, Suiza, o en Bogotá, Colombia? Pues el tema cultural siempre va a ser un reto y por eso no se puede frenar. Es nuestra invitación a todos los que escuchan un proyecto de cultura, tiene que volverse en una práctica organizacional. Juan, ¿cómo llegarle culturalmente hablando? Y también te quiero hacer la misma pregunta, Astrid, a una personita que de pronto no tiene un nivel académico, no conozco, digamos, esas variables de Bogotá Móvil, lo que nos quieran compartir, pero muchas veces las personas de manera equivocada creemos que cultura solo se trabaja con personas que de pronto tengan cierto nivel académico o ciertas características. La evidencia demuestra, y por eso esta grabación nos invita a pensar que cualquier tipo de compañía debería trabajar en cultura. Particularmente en ustedes, cómo hablar de cultura, cómo hablar de comportamientos, cómo hablar de formas de comportarse en personas como, por ejemplo, un conductor de un bus de Transmilenio. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, mira, en nuestro caso, a ver, aquí tenemos quizá una ventaja. Algo que nos ayuda mucho es que tenemos, obviamente, un sistema que al ser distinto a los concesionarios que estamos operando, debemos tratar todos de estar alineados en la misma, como en el mismo comportamiento hacia el usuario, ¿sí? Entonces, es un sistema bastante normativo en ese sentido, lo cual ayuda bastante, obviamente, a que todos los roles operativos que desarrollemos se desarrollen más o menos de la misma forma, porque al final para un usuario el servicio que debe percibir debe ser igual, sea Bogotá Móvil o sea de otro. Sin embargo, obviamente, al final en la práctica uno se termina dando cuenta que los usuarios a veces perciben diferencias. Digamos, en encuestas que se hacen a los usuarios muchas veces, tú empiezas a percibir que efectivamente la persona que ingresó en un bus de uno, de pronto da una felicitación, reconoce que el conductor era amable, que frenaba bien, bueno, un mundo de cosas que empiezan a suceder. Sin embargo, entonces, si bien tenemos un sistema normativo que nos ayuda mucho como a encauzar toda gran parte de esa cultura que queremos, lo otro es que, pues al final la cultura es un tema que si bien es duro de trabajar, termina siendo en aspectos absolutamente simples. Entonces, si tú hablas temas, por ejemplo, de respeto, de confianza, de coherencia, pues son temas que están en el diario vivir, de cómo tú te comportas, de cómo tú actúas, y en cómo tú, en la misma interacción con la gente, pues les enseñas en ese día a día, en el sencillamente interactuar de todos los días, tú les estás enseñando con tu ejemplo a cómo esperas también que ellos se comporten y en general sean contigo y con todos, ¿no?
Adicionalmente, aquí tenemos unos programas de capacitación anuales bastante intensos que nos ayudan a desarrollar también esa cultura que queremos. Quizás Tri ahorita me puede complementar un poquito en eso, pero esa es también una gran base y es que tenemos capacitación permanente. Entonces estamos llevando a la gente y transmitiendo a todos exactamente pues, lo que queremos, hacia donde queremos enfocarnos. Ahora, Astrid, la misma pregunta para ti y es, una empresa, por ejemplo, que nos esté escuchando, que en un porcentaje muy alto tenga trabajadores o colaboradores, digamos, como los que ustedes tienen, operarios de taller, conductores, digamos, del sistema Transmilenio, personal administrativo, ¿cómo se le llega a esas personas? ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Qué le pueden compartir, digamos, a nuestros compañeros o colegas que están viendo este webinar? Bueno, aquí cómo se les llega. Yo creo que alineado a lo que decía Juan Fernando, que hay un tema y es que también creemos mucho en el tema de que la cultura se ve, se observa, se respira, ¿sí? Se siente. O sea, trabajamos mucho en el tema de la coherencia, o sea, yo sé que no es un tema fácil, pero en el tema de que la gente pueda ver y pueda vivir, por ejemplo, nuestros valores. Entonces tenemos un valor, por ejemplo, del respeto. Dentro del respeto para nosotros, por ejemplo, un comportamiento que hasta antes de COVID lo hacíamos, ¿no? Porque ahora pues el tema del distanciamiento físico nos ha puesto el tema y es que siempre saludamos a todo el mundo en la compañía y siempre dábamos la mano, ¿sí? Por ejemplo, era un tema que lo veíamos, Juan Fernando, muy cercano a nuestros operadores o conductores, como tú le dices, pero a nosotros operadores, y todos siempre saludamos, mira, somos una organización súper saludable, en el sentido que, y eso es un tema que se evidencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegarles a ello? Yo creo que más que hablarle de las metodologías o teorías, digamos que sí es como propiciar eso a través del modelamiento, diría yo, de poder modelar lo que es la cultura para nosotros. Cuando hemos tenido, por supuesto, los espacios de construcción colectiva, les contamos qué es esto. O sea, muy sencillito, en palabras, mira, cultura es lo que vivimos todos los días. Es como nos comportamos aquí, es como nos tomamos el tinto, como nos saludamos. ¿Mm? Así de sencillo se lo decimos. Y hacemos los ejercicios ya con ellos, entonces desde el lenguaje, siendo muy sencillos, muy claros, creo que le podemos llegar y ellos nos copian y nos sorprenden mucho con todas las devoluciones que nos hacen en estos espacios. Ahora, ya para ir cerrando, tengo 2 o 3 preguntas muy picantes que me han llegado acá también para escucharlos, porque creo que los proyectos de cultura tienen muchos matices y las conversaciones, los conversatorios en cultura son muy claves. Tuvimos la sesión pasada, en el webinar pasado, que invito a todos a que en el canal de YouTube lo puedan consultar. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Ana María Carvajal, quien ha participado en el proyecto de cultura del Metro de Medellín. Y me parece muy importante tratar ese tema porque muchas veces nos preguntan a nosotros si realmente Bogotá, en general, no Bogotá Móvil, sino Bogotá y todo su sistema Transmilenio, es un reflejo de la cultura ciudadana. ¿Cómo la cultura de una ciudad como Bogotá, tan cosmopolita, tan variopinto, de tantos matices y con tantas complejidades culturales, puede llegar a afectar la empresa Bogotá Móvil? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ustedes analizan ese tipo de cosas? Porque al final la cultura de tu empresa está inmersa en una cultura ciudad. ¿Qué opinión te merece, Juan Fernando? No, claro que afecta muchísimo. Y de hecho, lo hemos vivido y lo hemos visto a través del tiempo. Pues obviamente Bogotá Móvil lleva un año operando, pero como te decía, venimos de empresas que han estado operando en el mismo sistema durante ya casi 20 años. Y claro que lo hemos sentido. Y digamos, al principio Transmilenio era la joya de la corona, era el sistema bonito que todo el mundo respetaba, todo el mundo cuidaba. Y lo que hemos visto en el tiempo, obviamente, es que eso en parte se ha ido perdiendo. Obviamente también el sistema, producto de su propio éxito, ha venido saturándose y también pues eso genera otras condiciones en la gente. Pero entonces dejó, aunque todavía siguen respetándolo mucho, yo te diría que
temas como sucedían antes, como por ejemplo la evasión del tiquete o que la gente esperara y hiciera la fila correctamente y demás, son temas que hoy en día están empezando a aparecer, que hacen parte ya de la nueva cultura de la ciudad y que antes no había. Y eso nos afecta en la operación, obviamente. Entonces, el que va del tiquete no solamente es por el mismo hecho de no pagar el tiquete, sino que se atraviesa la vía para subirse a la estación, generando riesgos de atropellamiento, de frenadas bruscas, que nos pueda caer un usuario. Entonces, genera mayor estrés en nuestros operadores, obviamente, que ahorita tienen que estar pendiente de si alguien se atraviesa en la vía, una vía exclusiva para buses, pues que no debería pasar. Entonces, claro que tiene un impacto en la gente, tiene un impacto en lo que hacemos. Y es un punto fundamental. Obviamente, trabajar en cultura ciudadana tiene unos beneficios, así como uno trabaja en la cultura organizacional, la cultura ciudadana en sí, pues tiene unos beneficios enormes también para las empresas, porque estamos inmersas en la ciudad. Eso me hace pensar entonces que cuando tú estás liderando un proyecto de cultura, tienes que también entender el contexto y el entorno de todos los demás grupos de interés, porque tú puedes tener una cultura de pronto tacita de té dentro de tu empresa, pero si el entorno no se cuida, y esa es una de las grandes preocupaciones que nos queda a todos los empresarios con lo que está pasando con esta pandemia, y ya voy a entrar a hablar un poquito para ustedes esto qué significa, porque he entendido que hay unas disposiciones legales que los pone a ustedes en unos retos gigantes de negocio para cuidar la salud, digamos, no solo de sus trabajadores, sino también de los usuarios. Astrid, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo muchas veces la cultura, digamos, en general donde convivimos, donde vivimos, en este caso la cultura ciudadana, eh, y la pregunta es la siguiente, ¿crees tú que un gerente de gestión humana debería también extrapolar sus esfuerzos de cultura e ir, por ejemplo, a sugerir cambios estructurales en los modelos de cultura de otros grupos de interés, o uno se debería circunscribir a su empresa? ¿Qué te dice el sentido común y tu propia experiencia? Bueno, yo diría que, por supuesto, podríamos llegar allá, ¿no? Es decir, la intención de, digamos, de un trabajo de cultura sería muy rico uno poder trabajar pues con todos sus grupos de interés, como le llamamos, los stakeholders. Sin embargo, digamos, por ahora, digamos que nos focalizamos en lo que tenemos bajo nuestra administración y es nuestra propia cultura corporativa. Yo pienso que desde aquí estamos haciendo un aporte y una contribución también muy importante a la cultura de la ciudad. Y es decir, trabajar precisamente todas estas condiciones que nos da el sistema con nuestros propios operadores, ¿no? Entonces trabajamos mucho con ello y aquí respondo una pregunta que tal vez Juan Fernando se hace un rato y no la había respondido, y es tenemos todo un proceso de entrenamiento para nuestros operadores desde lo técnico, en todo ese tema de conducción, de seguridad vial, y también tenemos un plan de capacitación dirigido mucho al tema, ¿cierto? De un desarrollo a nivel personal, un tema de inteligencia emocional para ellos, de qué hacer cuando se encuentran con los usuarios, con todos los riesgos que pueden encontrar en su trabajo, qué pasa cuando un usuario dice cosas, ¿no? Entonces siempre trabajamos es con ellos, porque pues lo que decimos es, pues tal vez trabajar la población o nuestros usuarios no es fácil, pero ¿con quién podemos trabajar? Pues con nuestros propios operadores y decirles, mire, todo depende de la decisión que usted tome en ese momento, ¿no? Usted tiene la decisión de tomar su propia decisión en el momento ante una situación que se le pueda presentar. Entonces trabajamos mucho con nuestros colaboradores en nuestra propia cultura. Yo creo que ahí estamos haciendo una gran contribución. Es muy importante lo que ustedes dicen porque es más fácil sentirse víctima del sistema que protagonista. Y precisamente quiero entrar a esta última parte del conversatorio. No puedo dejar de hablar, digamos, de la realidad de todo esto que nos ha ocurrido en la humanidad, que es la pandemia del COVID. ¿Cuáles son los desafíos para un CEO en este momento con todo esto que está pasando y con tanta presión que hay entre cuidar vidas, pero también lograr unos resultados de negocio? Y qué mejor que una organización como esta que está en el marco de lo que en términos de salud podría ser, ¿no? Detonar, digamos, el virus, en fin. ¿Cuáles son los retos del CEO en este momento, Juan Fernando? No, muchísimos. Ahora son pues, retos para toda la empresa. A ver, te cuento. Por una parte, nosotros fuimos afortunados porque nunca dejamos de prestar servicio. Entonces,
pues digamos que para nosotros el tema de si pasamos de tener un ingreso completo a tener cero ingreso, pues no fue el caso. Sin embargo, sí implica un reto muy, muy grande, y es que tienes que empezar a convivir y a manejar los temores de la gente. Entonces, no todos, y en nuestro caso, pues obviamente como prestamos un servicio público esencial, pues la mayoría de nuestros empleados están en la vía, están realizando el ejercicio de prestar el servicio. Entonces tú no le puedes decir a todos, tranquilo, trabaja desde casa y en un ambiente un poco más controlado, haz lo que sabes hacer, sino que toca necesariamente salir a prestar el servicio. Entonces hay retos enormes. Primero, obviamente, pues aquí tienes que tratar de mantener, garantizar el servicio, pero garantizarle a la gente también las condiciones de seguridad para que pueda seguir prestando ese servicio. Obviamente, si nuestros, por ejemplo, nuestros técnicos de mantenimiento o nuestros operadores se enferman, pues no tenemos con quién prestar el servicio, y al final es una obligación que tenemos con la ciudad también, ¿no? Tenemos que colaborar en esto. Entonces, el reto más duro quizá es cómo manejas, digamos, cómo estás cercano a la gente, cómo le das las condiciones para que él se sienta seguro haciendo lo que hace, eh, y también entonces tú al interior cómo te transformas, digamos, y yo diría aquí, quizá el área de gestión humana, en nuestro caso, de talento humano, ha sido quizá el área que más se ha tenido que reinventar, porque es un área que es cercana y presente todo el tiempo en la organización, y aquí ahorita le toca desde afuera ver cómo se mantiene cerca. Y nos ha enseñado cosas súper chéveres. Hemos aprendido, por ejemplo, yo te diría que quizá nosotros no teníamos la práctica de llamar a todos nuestros funcionarios, digamos, como para alcanzar a hablar con todos, no sé, en el lapso de un mes, haber hablado con todos antes del COVID, pues porque teníamos la costumbre de ver, de estar ahí presentes, y uno pues tenía cierta interacción. Pero aquí cuando ya no los tienes, entonces dices, bueno, entonces ¿cómo hago para esto? Y entonces, por ejemplo, hay un reto súper lindo y fue, ¿cómo hago para empezar a hablar con todos, ver cómo están, preguntarle por sus familias, cómo se sienten? Eh, y ese ha sido un reto grande, de ver cómo también nos reinventamos y nos transformamos, y obviamente con un tema súper clave para nosotros que era basado en la confianza también de nuestra gente. Digamos, aquí más o menos unos 60, 70 colaboradores se fueron a trabajar a sus casas, y aquí sencillamente confiamos en que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, y las cosas están saliendo sin necesidad de estar encima, supervisando, monitoreando si está en la casa, si no está en la casa, si está haciendo o no. Sencillamente, esos que nos fuimos a las casas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para aquellos que tienen que ir todos los días y poderle garantizar a ellos las condiciones para seguir operando. Ahora, voy a ser muy directo contigo. Eso también tiene que ver mucho con tu estilo, porque en una situación como esta, donde la gente se va de pronto, o el área administrativa se va a trabajar a la casa, una persona cualquiera que me ha pasado en mi ejercicio profesional como consultor en estos 4 meses, podría pensar, no, nadie está trabajando, tengo que estar supervisándolo. Pero veo otros CEOs, otros ejecutivos que dicen, yo confío y me enfoco es en el resultado. O sea, ¿tiene que ver mucho con tu estilo personal o qué opinión te merece? Pues en parte puede tener que ver con el estilo, y el estilo también del equipo que está conmigo, de los directores, porque digamos que todos creo que tenemos o nos basamos en ese principio de confiar en la gente. Pero al final también creo cuando tú haces empresa, finalmente, pues es para eso, se reúne un grupo de personas en los cuales confías para desarrollar una actividad. Y en la medida en que efectivamente tú ves que los resultados se están dando, pues es porque las personas están haciendo las cosas bien. Y, y nada más rico que eso, cuando tú trabajas tranquilo, en calma, que no tienes esa presión, pues produces los resultados y las metas se cumplen. Bueno, evidentemente yo te reafirmaría que sí depende mucho del estilo y de las creencias del líder, porque tengo muchos clientes y cada presidente de empresa es muy distinto. Y definitivamente sí creo que la estructura de pensamiento, lo que llamamos los paradigmas, la forma como un líder ve a su gente, termina traduciendo en la manera como tú las formas de trabajo las facilitas o no. Así que creo claramente, Juan, que tú has tenido un estilo que ha hecho que eso se pueda llevar a la práctica. Se ve como Astrid tan simple cuando lo dice Juan, que diría uno, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no confiar simplemente? ¿No? Te puedo decir, obviamente evito nombres de empresas para evitar demandas, pero te puedo decir que hay muchas compañías que no tienen ese principio cultural tan arraigado. Así que hay que también aprender a reconocer lo positivo,
lo que uno tiene, ¿no? Los procesos de cultura no siempre es buscando lo que no tenemos. Los proyectos de cultura también hay que identificar lo que ya tenemos como ADN cultural que nos facilita el resultado. Ya iré con la última pregunta, Juan Fernando. Voy con la última pregunta, Astrid, para cumplir, respetar el tiempo. Astrid, ¿qué le recomiendas a los CEOs? ¿Qué le dirías tú desde el rol que tienes a un CEO en este momento que estamos atravesando tantos retos con la pandemia, que estamos atravesando tantos retos, desafíos de negocio, tantas dicotomías entre salvar vidas y salvar el negocio, tantas complejidades? ¿Qué dirías tú que un CEO no se puede equivocar? Bueno, yo diría, o diría que le recomendaría el tema de confiar. Finalmente todo lo que hacemos es cultura. Si estamos hablando del tema de cultura, es decir, todas las decisiones que estamos tomando están enfocadas en las 9 palancas de la cultura corporativa. Y lo que hemos hablado, el tema de la coherencia, creo que es súper importante para seguir siendo coherentes, ¿no? Aunque yo sé que lógicamente las organizaciones fueron unas hasta el 20 de marzo y otras en el momento actual, pero pienso que todo esto es un proceso de aprendizaje, precisamente para fortalecernos en la cultura. Entonces, es decirles que sigan confiando en todo lo que están haciendo hoy en día y seguir trabajando en este tema de cultura, que es muy importante y es lo que definitivamente va a garantizar, como yo lo había explicado al comienzo, el tema de los resultados que no son solo financieros. Si bien no lo compartiste, yo les comparto a todos ustedes que Bogotá Móvil y particularmente el proyecto de cultura ya empieza a trabajar con metodologías ágiles y eso me parece que es muy interesante porque Bogotá Móvil decide en este momento apostarle a tener ciclos cortos, lo que se llaman sprints, para poder empezar a tener un observatorio cultural e ir afinando los planes de trabajo. Esto también busca romper un mito y es que muchas veces creemos que el cambio cultural se da por allá después de 2, 3, 4 años y Bogotá Móvil es un ejemplo de que tan solo con un año de edad, desde el punto de vista organizacional, se puede gestionar cultura y se puede movilizar comportamientos en el corto, mediano y largo plazo. Cierro, Juan Fernando, no sin antes, Astrid, dándote las gracias. Me encanta que en otro conversatorio me puedas compartir todo lo que vienes haciendo con FR, con empresas familiarmente responsables, con otras herramientas o acciones que vienes haciendo, que sé que trabajas mucho el tema de la confianza. Entiendo que también trabajas muchos elementos asociados precisamente al diálogo, a la conversación. A muchos de los que me están escuchando, ojalá tengan los datos de Astrid porque creo que es una buena mentora en estos temas de cultura. Juan Fernando, quiero cerrar invitándote a que nos compartas qué se espera del futuro, o sea, qué esperar en los próximos meses o años. Ustedes como equipo directivo, ¿qué están viendo? Digamos, en esas conversaciones muy íntimas, ¿ustedes cómo preparar la cultura del futuro? ¿Qué nos dirías? ¿Qué se espera? A ver, yo sí creo definitivamente que, y mira, y el tema lo hemos tocado, pero es recurrente y es trabajar mucho en seguir manteniendo esos procesos de confianza. Obviamente confianza no solamente al interior de la organización, sino también hacia afuera. Realmente, y ayer lo veíamos en una capacitación que estamos tomando con un equipo de 50 funcionarios administrativos de Bogotá Móvil, y es que finalmente, en la medida que tú confías, también haces mucho más ágiles los procesos. Te evitas desgastes, eres más efectivo, puedes llegar a dar resultados mucho más rápidos. Yo creo que ese es un tema, en términos de cultura, a avanzar muchísimo. Y obviamente siempre a actuar con compromiso. Y el compromiso es con todos. Digamos, el compromiso no es solamente con tu jefe, es el compromiso con cualquier persona tanto de la organización y de afuera de ella con quien te cruzas, es ser coherente con lo que quieres. Yo estoy aquí tomando nota y me encanta porque, ¿por qué tomo nota? Es porque el lenguaje es cultura. Y tú has utilizado en este conversatorio palabras reiterativas o lo que yo llamo patrones culturales. Y utilizas mucho palabras como confianza, ¿no? Utilizas mucho palabras como tu grupo empresarial. Eso me hace pensar también que a la junta directiva y al equipo, digamos, a los dueños hay que involucrarlos en un proyecto cultural o, digamos, lo leo entre líneas de cómo tú lo ves o lo observas. Así que bueno,
primero que todo, muchas gracias a nuestros dos invitados, Juan Fernando, que puedas hacer deporte pronto, aunque todavía hay mucha incertidumbre alrededor de estos temas. Astrid, también con tu hijo adolescente, que sigas con esa labor tan bonita de ayudar a cultura y con esa buena energía que ambos tienen. La verdad que desde que los conozco puedo decir que algo que me ha gustado en la coherencia siempre es la buena energía, y eso es importante resaltarlo, la buena energía con la que se trabaja a gusto con ustedes. Así que bueno, los espero en los próximos webinars. Vamos a tener la oportunidad de ver otros tipos de negocios, vamos a tener la oportunidad de estar conversando con algunos bancos, con algunos otros negocios como laboratorios farmacéuticos, en pro de poder seguir ayudando a gestionar cultura. Juan Fernando, Astrid, un placer con ustedes, estar con ustedes estos 60 minutos. Igualmente, Gracias. Ciro, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias.